me llama un amigo, José, un abrazo. A ver, os pongo un poco en contexto, sin dar datos de nadie. Este amigo tiene ya trayectoria, es un tío muy listo, es un tío con solvencia contrastada. Es profesor de universidad de cosas técnicas, de materia que además a mí me gusta, simplemente yo por afición, pero él es el que sabe, ¿vale? Yo soy un enteradillo, soy un enreda, mis conocimientos son estos comparados con los de él que son infinitos, sobre el tema de acústica, todo lo que se relaciona un poco con las técnicas del sonido, grabaciones, en fin, este tiene muchísima trayectoria, ha trabajado ya para varias empresas y actualmente, pues bueno, está en la universidad, no doy más datos, y me llama el otro día y me dice: estoy nerviosísimo, pues que no sé, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame qué hago, qué. Es que se van a convocar unas oposiciones para una plaza tal y que cual, y es que... Y fue de alguna forma curioso porque es cierto que el marco de los opositores es sumamente amplio, el marco de edad y de circunstancias personales. Yo siempre digo opositor uno, opositor 2. Opositor uno, que es el opositor que ha terminado los estudios, los que sean, y de repente dice de continuo: lo tengo claro, me pongo a opositar, me lo puedo permitir, en muchas ocasiones todavía sigo en el entorno familiar, tengo ese cobijo familiar a nivel económico de sustento, me lo puedo permitir, me voy a dedicar a esto, va a ser mi trabajo, y ese es el opositor, digamos, de perfil 1, frente al opositor de perfil 2, que es aquel otro que, sin embargo, pues por circunstancias de la vida ya se ha tenido que ver opositando tiempo después, cuando ya está trabajando, cuando tiene familia propia, ajena, tiene perros, dinosaurios, lo tiene todo, hasta la hipoteca, no le falta absolutamente de nada. Y este opositor 2, de repente, pues se ve en una situación a veces muy compleja, que no digo que la del 1 tampoco no lo sea, porque cada cual tiene lo suyo. Y además ocurre como siempre en la vida. Siempre uno tiene tendencia a pensar que lo suyo es lo peor, ¿no? Lo que me pasa a mí es que estoy aquí así a tal, pero si yo fuese del otro, bueno, pues cada cosa tiene lo suyo, tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, no me quiero enrollar, porque a lo que voy, de lo que iba este vídeo, lo que son paradojas de la vida que de repente te tengas que ver opositando cuando has perdido el hábito de estudio, cuando creías que aquello ya no te afectaría, cuando creías que aquello ya no te pasaría a ti, y de repente dices: ¿y qué hago? Cuéntame. Pero lo que yo quiero aquí en este caso transmitir, más que contar este caso concreto, es la gran paradoja que supone al mismo tiempo ver como para todos viene a ser un poco lo mismo. Todos, cuando se enfrentan a esa situación, todos la viven con la misma intensidad y todos la viven de la misma forma, de la misma manera. Me contaba: yo nunca fui buen estudiante, si es que lo pasé muy mal durante la facultad porque me falta la capacidad de poder sentarme y estar X horas de continuo delante de un libro. Yo esto lo tengo que compatibilizar, tengo que salir a hacer. Y yo, pues, por supuesto, es que vas a tener que hacer mucho deporte, sigue haciendo deporte. Digo, es que lo que vas a tener que hacer va a ser una vida muy sacrificada, va a ser una vida muy dura, porque vas a tener que seguir llevando hacia adelante el trabajo, y al mismo tiempo te vas a tener que buscar los huecos del día que te van a faltar para dedicar X horas, a las que sean, a hacer horas de calidad en el estudio. Y eso no va a ser fácil, vas a tener que renunciar a las cosas que te gustan, a lo que podías hacer antes, a salir del trabajo, irte a lo que fuere, y ahora ya no te vas a poder tomar esa cerveza, ni vas a poder quedar con la frecuencia con la que lo hacías, con fulano, con mengano, con cetano, con los amigos o lo que sea, y en cambio, pues las 2, 3, 4 horas que puedas sacar cada día va a ser tu jornada de trabajo, segunda parte, part 2, van a ser las horas que vas a tener que dedicar a estudiar, y eso es muy jorobado, es muy duro, porque el trabajo, a quien más, quien menos, tiene un entorno normalizado y le va bien, a quien le sirve. Bueno, pues salgo por las mañanas, vuelvo, me doy un paseo, me tomo un café con los compañeros o no. Hay quien se lleva fatal con los compañeros, con lo cual, quiera que no, aun en el mejor de los casos, y aunque te lleves bien, es un entorno que no deja de ser, pues, ya de exigencia, de una actividad en función del tipo de trabajo. Y luego, claro, llegas a casa a la hora a la que llegues, y de repente dices: tú, ya a las 4, a las 5, a la hora a la que sea, en el mejor de los casos, que a lo mejor tienes un trabajo de jornada partida, llegas a casa a las 8, a las 9, dice: y ahora me tengo yo que sentar a estudiar. Pues ahí viene el gran reto. Ahí viene el gran reto. Y además, otra cosa decía, y es que a mí me genera ansiedad. A mí me produce estrés el tener que hacer esto. Digo, pues claro, si es que no has descubierto la pólvora. Digo, ¿a quién no? Si es que es una actividad que de por sí genera ansiedad. Hombre, es que en esta vida moderna parece que últimamente se está hablando más de conceptos como ansiedad, estrés, que antes estaban ahí un poco denostados, estaban un poco apartados, estaban como demonizados, era como algo que se veía feo. Parece que tener ansiedad o tener estrés era ser de persona de peor calidad, era como una debilidad, cuando realmente sí que la vida moderna, y en función de dónde vivas y tus circunstancias, es de por sí eso, estrés y ansiedad. Y es que se me entra aquí un tal, es que me entra un acaloramiento, es que me pongo de un nervioso cuando... Claro, coño, es ansiedad.
es ansiedad y que la padece muchísima gente. Es algo total y absolutamente normal. Y la actividad esta de dedicarse a esto es que genera ansiedad y tampoco hay que verlo de otra forma. Entonces, claro, me decía, ¿y yo voy a hacer? Y yo, bueno, pues digo, no dejes de hacer eso que te aporta. Tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo con una organización de forma tal en que va a ser para ti tu válvula de escape, lo vas a necesitar como una actividad para poder estudiar, pero no vas a poder dejar de hacerlo. Tienes que seguir haciendo ejercicio. A lo mejor no te puedes dedicar ahora, como hacías antes, 2 horas a lo que fuere, a hacer montañismo cada día, pero sí que vas a tener que implicar, pues no sé, el tiempo que sea, lo vas a tener que emplear. Y a lo que vamos, a la parte importante. ¿Y cómo me preparo yo esto? Bueno, este caso concreto que os menciono no sería sin más extrapolable a muchos de los que me estáis viendo, porque es una cuestión tan extraordinariamente técnica de un campo tan específico sobre unos puestos, unas plazas. Algunas veces, por lo que me contáis, me escribís, os he leído, algunas veces efectivamente os veis en esas oposiciones que son tan sumamente específicas, tan técnicas de la materia que sea, que en efecto los temarios son prácticamente que los tenéis que confeccionar vosotros. Eso me consta que es así. En otras muchas oposiciones los temarios ya están dados, pues los publica la academia tal o cual. O muchas veces me hablan a mí, en el caso de judicatura, oye, ¿tú qué opinas de los de tal? ¿Qué opinas de los que hace tal? ¿Qué opinas del autor tal para penal? ¿Qué opinas de tal? Y bueno, pues la verdad es que algunos tienen sus pros, otros sus contras, cada uno tiene su parte positiva y al final, bueno, pues ahí está. Pero el reto está cuando no tienes nada. Y digo, bueno, pues le dije yo a este amigo opositor, le dije Vintage, le vamos a llamar Vintage. Le dije, pues tienes un libro en blanco para hacer tu propio temario, no desdeñes esto. Me dice, ¿y eso por qué? Pues sí, el tiempo que voy a emplear, pero digo, tú sabes lo que significa el hecho de poder confeccionar tus temas. El hecho de que seas tú, vas a invertir mucho más tiempo porque elaborar tú tu propio temario te va a emplear, te estoy mirando para abajo porque os quiero enseñar una cosa, te va a hacer invertir mucho más tiempo, pero el tú tener el lienzo en blanco, para tú poder seleccionar el contenido, para tú poder hacer incluso la disposición de párrafos que tú quieres, visualmente hablando, lo que tú vas a ir quedándote en la memoria cuando vayas tecleando o cuando le vayas hablando al ordenador, cuando tú quieras poner en el encabezamiento de un párrafo tal o cual, fijaos, yo por ejemplo aquí en las páginas en blanco y de una sola carilla, en mi caso. Y diréis, ¿por qué haces eso? ¿Por qué preferiste? Bueno, pues para favorecer mi memoria. Porque yo creo que teniendo una sola carilla, aunque gastas más papel, lo siento por el medio ambiente, pero es cierto que visualmente hablando sabes que cada tema, en este caso, este tema tiene 18 páginas. Pues sé que son 18 folios y que para el caso daría igual que esto fuese una carilla y esta otra, ¿no? Una carilla, otra carilla. Y yo, sin embargo, preferí hacer 2 en blanco. ¿Por qué? Pues para poder utilizar las contra para datos importantes. Así que algunas cosas que ya se redactan por aquí o que yo puedo leer en la página 2, por ejemplo, la fecha de 1868, que es el año donde durante la Primera República surge el movimiento obrero español, por decir una cosa. Pues en la otra carilla yo ya tomo mis notas manuscritas cuando voy estudiando y pongo 1868. Ya sé que tengo que memorizar de este primer tema, esta primera carilla, 1868 como primera fecha, 1879 donde se funda el Partido Socialista Obrero Español y 1888, fijaos cómo están en las notas para favorecer mi memoria. Entonces, el hecho de tú poder contar con esta importantísima capacidad de crear tú párrafos para ir, por ejemplo, en este folio, ¿veis? 3 párrafos ahí para 3 conceptos básicos que había que destacar, o 3 elementos a los que tengo que anclar mi memoria. Y luego el subrayado en verde, la Organización Internacional del Trabajo, verde. Bien. En rojo, utilizando por mí la tinta, lo que son los órganos básicos de la estructura de la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo, la oficina, etcétera. Para que lo veáis ahí. Bueno, lo de menos es el concepto, la materia. Podía ser la conferencia como que podía ser en unas oposiciones sobre, yo qué sé, sobre guías sonoras, pues no sé, los 31 hercios, por decir algo, ¿no? Y esto es un ejemplo que no tiene ninguna trascendencia. Y así fui trabajando los temas, haciendo los míos. Y diréis, ¿y esto tiene utilidad más allá de esto? Pues tiene muchísima utilidad. ¿Por qué? Fijaos, por ejemplo, os pongo otro. Cuando tuve que hacer mi propia
en el tema 2, siguiente, una evolución de las distintas normas que se han dictado, son varios folios. Las reformas del Estatuto de los Trabajadores. Fijaos las técnicas de subrayado que yo empleo. Y luego al final los 3 últimos folios son la enumeración de las distintas normas, que si en 1986 tal, y los voy enumerando, uno tras otro, Fijaos que algunos, los que considero más importantes, los he subrayado, los he puesto en colorines, que si el Real Decreto 5/2001 va, pero me voy a la Ley Orgánica 1/2004, que esta además no solamente fue en materia de derecho laboral, la Ley Orgánica 3/2007, que también fue en materia de conciliación, en fin. Luego otras. La Ley 40/2007, que reformó en materia de seguridad social. Y cuando me he ido confeccionando los temas, si os fijáis, aquí hay un poco de la técnica PLSMA, de la que os hablaré en otro vídeo que voy a grabar seguidamente. Y es que utilicé la redacción, la confección del tema, para hacer del propio tema en sí un diagrama. Ya sabéis que defiendo mucho en el sistema de prelectura, lectura, el esquema. La E obedece a esquema. Si cuando yo voy redactando un tema, si cuando yo lo voy confeccionando, cuando yo lo voy, bien sea escribiendo, bien sea tecleando, bien sea dictándole al ordenador, si cuando yo le doy esa estructura, le estoy favoreciendo a mi memoria el proceso memorístico para crear las rutas de memoria. Y esto tiene mucho que ver con que no es invención mía, ¿eh? No penséis que este es un tío loco que está aquí hablando de cosas que se ha inventado y es un friki. No, es que esto lo inventaron señores que saben de esto de verdad. Ya desde 1890 y tantos lo dijo Ebbinghaus y posteriormente en los 80 lo desarrolló Clem. La memoria funciona con procesos. Son procesos básicamente visuales y son procesos de almacenamiento y posteriormente de recuperación. Básicamente lo que hace la memoria es eso: registrar, captar información, archivarla, gestionarla, procesarla, archivarla en un determinado hueco y luego posteriormente lo que hace nuestra memoria es recuperarlo. Entonces, si cuando yo me voy a preparar una oposición, yo voy anticipándome a todo eso. Si yo sé cómo funciona mi memoria, si yo sé cuáles son los procesos que el procesador mío, valga la redundancia, va a hacer, yo se lo pongo fácil. ¿Cómo se lo pongo fácil? Pues haciendo un material que yo sé que mi memoria va a poder digerir y masticar mejor. A ver, utilizando un símil, a un niño no le pones un chuletón de 1 kilo porque no se lo puede comer. Un bebé recién nacido no le pones un chuletón, ni le pones un pescado o una dorada al horno, porque no la puede, porque no tiene dientes y no la va a masticar. ¿Qué le pones? Papillas, purés, leche. Pues igualmente ocurre cuando tenemos que enfrentarnos a contenido y a materia de estudio. Piensa que tu memoria es ese bebé, no es ese adulto que ya tiene los dientes desarrollados, la mandíbula potente, no es ese tiburón depredador que va a ser capaz de aplicar una fuerza de 300 kilos al masticar, no. Es ese bebé que necesita las cosas digeridas porque va a tener que ingerir mucho, y si tú se lo pones fácil, si le estás triturando la papilla y estás favoreciendo sus procesos mentales de memoria, pues lo va a tener muchísimo más fácil. Entonces, el fabricarte, el confeccionarte tú el temario tiene la gran ventaja de que te estás haciendo esa papilla que te vas a poder tomar fácilmente, que ya te hartarás de ella. Entonces, bueno, pues esa es la gran ventaja de ir haciéndolo así, de forma que tú puedas confeccionarte el temario, que te entre más fácilmente. Ya sé que esto no es fácil porque diréis, bueno, pero yo es que me presento en una posición que no son 300 temas, a lo mejor mi posición son 30, 40 temas, yo los tengo de la academia tal o cual, si los compro me va a costar un dinerete, pero oye, una pasta, pero si ya los tengo, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo? Y además en blanco, todo bonito, ahí y tal. Bueno, pues puede pasar muchas cosas. Puede pasar, y esto quizá ya va a hacer que el vídeo quede un poco largo, yo he estado experimentando mucho también para aquellos que estudian sobre leyes, que también me parece muy útil. Vendían unos libros, vendían unos códigos que se pueden comprar en Amazon sin más y que son relativamente económicos y que venían pensados, se decía, para opositores. Y porque son económicos y porque el papel es un papel de menos calidad y es un formato más grande, con lo cual, hombre, este parece muy bueno. Te compras el Código Penal de este editorial y ahí lo puedes estudiar muy bien. Pues yo hice el experimento, me lo compré, le estuve echando un vistazo y me di cuenta que no era cierto. ¿Por qué? Porque está tan aprovechado el papel en los márgenes para ahorrar costes de impresión que llega hasta arriba, hasta abajo y hasta los laterales. Y está tan apretada la información que, aunque la letra es verdad que es una letra un poco más grande, al final hay tanta densidad y tanta contenido en una sola carilla que eso es difícilmente digerible. Entonces, vuelvo otra vez a mi ejemplo. He desaprovechado mucho papel, el Amazonas se va a resentir, pido disculpas por ello, pero esto era un fin que iba a una necesidad. Ya cuando pueda me permitiré hacer obras que mejoren el medio ambiente. ¿Era necesario hacer esto así tan espaciado, con letra con tanto espacio entre los párrafos, tanto espacio aquí, tanto espacio aquí? Pues sí, para tu memoria sí. ¿Es posible haber apretado esto y haber metido aquí el triple de contenido? Por supuestísimo que sí, pero para tu memoria, para que visualmente a ti se te quede y tú puedas ir estableciendo cuáles son los
las rutas, los raíles de memoria, porque tu memoria funciona así, ¿es mejor esto? ¿Es más interesante esto? Indudablemente. Esto es mucho más fácil que si este mismo contenido hubiera estado ahí todo metido y todo comprimido. Entonces, hay materiales por ahí que se venden como supuestamente mejores, superiores, y que luego en cambio no son tales porque te obligan a meterte unos esfuerzos memorísticos brutales, tales. Ni más ni menos que cuando les digo yo a mis opositores muchas veces, a ver, hazme del Código Penal esquemas, tráeme, no sé, tráeme los delitos contra la propiedad y el orden, el patrimonio y el orden socioeconómico del título 13º del libro segundo del Código Penal, tráemelos en un esquema. Al próximo día me traes del hurto, el robo, para que yo los vea. Y a veces veo el error de que me los han traído todo apretados. Yo le digo, muy bien, está muy bien, pero lo vas a repetir, por favor, espaciándolo más. No escatimes en papel, no tengas miedo a utilizar más papel. Oye, ¿y si lo hago en un ordenador? El papel es el papel. Me puedes comprar a mí, podrás leer mi libro en versión digital y te recomendaré sin duda el papel. Me puedes comprar todo esto que estoy diciendo ahora en un libro y sí, pero lo estás viendo en este vídeo que te va a ser gratis y no tiene que invertir el dinero en un libro. Sí, y sin embargo te recomiendo el libro. ¿Por qué? Nuevamente, porque cuando lees las cosas se te entran mucho mejor que cuando lo ves en una pantalla, que aunque también lees, vas girando y vas avanzando y el proceso mental para tu memoria no es exactamente igual, así que os lo recomiendo. Entonces me dirás, es que yo puedo comprar, como hemos dicho antes, tales apuntes o tal cual, ¿por qué hacer todo este trabajo que tú estás haciendo o diciéndome de elaborar mis propios temas? Pues porque vas a terminar haciendo un producto procesado que a tu memoria le va a favorecer, le va a sentar mucho mejor y al mismo tiempo, mientras te elabores los temas, estás memorizando. No pierdas tampoco, por un lado, que trabajar manualmente, según esos mismos que te he dicho anteriormente, Clem, el trabajo manual es una forma magnífica de memorizar. No es un trabajo, sin más, es un ejercicio memorístico, como lo es levantarte y cantar y charlar. En el año 1868 tiene lugar el primer fenómeno del movimiento obrero. Años después, eso lo que has leído, levantar, cantar y hablar, favorece también tu proceso de memoria. Muchísimas gracias por tu atención, como siempre.